estos son los cortes. No sé si quizás ustedes pero van a conocer más adelante, cuando ya entren de forma presencial a la universidad, pueden ver, cuando tengan laboratorios, van a ver estos cortes, donde uno prepara las muestras para que se puedan ver por microscopio, ¿ya? Entonces, él, antes de él, todos pensaban de que el sistema nervioso era un sistema, digamos, reticular, a lo que voy, que una especie como de manguera, digamos, que está todo conectado, ¿ya? Entonces, él, ocupando la atención de Golgi, tuvo la suerte, porque hasta aún no se explica cómo, digamos, esta tensión de Golgi puede marcar solamente el 10% de las neuronas del cerebro. Entonces, con eso, él pudo poder ver y ver la forma de las neuronas, y él se dio cuenta que en el fondo no era un sistema reticular, ¿cierto? Como de manguera, sino que era eh, unidades, digamos, celulares, ¿ya? Y así él, digamos, entre sus dibujos, porque antiguamente se dibujaba, ahora se saca fotos, ¿cierto? Antes se dibujaba, él, digamos, pudo sacar todas estas teorías. Entonces, fue una persona como adelantada, digamos, a su época en que él vivía. Entonces, el sistema nervioso, esto a grandes rasgos, ¿ya? Se puede dividir en dos, un sistema central y un sistema periférico, ¿ya? Tenemos el sistema central tenemos el encéfalo, digamos, donde está el cerebro, probablemente tal, o los hemisferios cerebrales, bulbo raquídeo, cerebelo, y también está la médula espinal, digamos, ¿no es cierto? En cual de aquí nacen, digamos, los nervios que son el sistema periférico. Los nervios nacen de la médula espinal y también pueden nacer de los nervios craneales, digamos, que nacen de acá, digamos, ¿ya? De más arriba. Y el sistema periférico está compuesto por neuronas sensitivas, que reciben la información, y por neuronas motoras, digamos, que van a ejercer la información. Y esta cosa funciona así. Si vemos, perdón, así a un circuito básico, ¿ya? Vemos que tenemos una neurona sensitiva, ¿no es cierto?, que corresponde al sistema periférico, en donde él va a sensar, digamos, en este caso va a sensar una leve contracción del músculo, ¿ya? Un producto de un golpe en el tendón. Entonces van las neuronas sensitivas, ¿no es cierto?, se ramifica hacia el centro elaborador, que es el sistema nervioso central, que en este caso es un corte de médula espinal, ¿ya? Y acá se comunica con otras neuronas. Y estas neuronas van a ejercer, digamos, un efecto, que son las neuronas motoras, ¿ya? Componentes celulares. El sistema nervioso se compone por neuronas y glías, ¿ya? Las neuronas, después va a hablar un poco más extenso de las neuronas, ¿cierto? Las neuronas son, digamos, encargadas de transmitir información, y tiene, digamos, y hay otros tipos que se llaman las glías, que en el fondo ayudan un poco a las neuronas a transmitir la información, ¿ya? Más o menos, digamos, en porte, fíjense, esto también es una neurona, ¿no es cierto? Y estas son las glías, ¿ya? Dentro de las glías son bien variadas. Tenemos los astrocitos, ¿ya? Los astrocitos son encargados, digamos, de nutrir a la neurona, ¿ya? Ellos se prolongan, tienen una prolongación conectada al vaso sanguíneo y otra a la neurona, y transmiten, digamos, nutrientes. Además, también cumplen otras funciones, como por ejemplo, a veces cuando hay mucho neurotransmisor, que ya vamos a hablar de neurotransmisores, ellos recapta el neurotransmisor, digamos, ¿ya? Además también le dan otras señales, digamos, que en fondo modulan un poco la neurona, ¿ya? La verdad que antiguamente se pensaba que la neurona era la más importante, y después se dio cuenta que ahora ya la neurociencia postmoderna se han dado cuenta que hay otros factores inclusive más importantes que la neurona. Se está tomando la neurona como un tubo, digamos, que emite señales, pero el que más controla esta cosa muchas veces ya pasa a ser las glías, digamos, ¿cierto? Especialmente el astrocito. Este es una imagen de astrocito teñido, ¿ven? ¿Ven? Ahí está conectado, digamos, a un vaso sanguíneo, ¿ya? Tenemos por otro lado, tenemos las células ependimarias, ¿no es cierto? O células ependimales. Son células que están, digamos, cubren, digamos, todos los ventrículos, donde hay espacios con líquido, y están, digamos, cubriendo esa pared, digamos, ¿ya? Ellos tienen cilio,
ellos más o menos, su función van a censar algunas moléculas que están en líquido encefalorraquídeo, ¿ya? Y otras también tienen capacidad también de neurogénica, especialmente un tipo de soya pendimales que se llama tanicito, que está en el hipotálamo. ¿Ya? Las células de Schwann y los oligodendrocitos, ellos se van a encargar se van a envolver en el axón de la neurona, ¿ya? Y van a producir mielina, ¿ya? Entonces van a envolver, ya vamos a ver cuál es la importancia de la mielina, ¿ya? Y los oligodendrocitos están en el sistema nervioso central y las células de Schwann están en el sistema nervioso periférico, ¿ya? Y por último, las microglías que son fagocíticas, están encargadas, digamos, de todo el sistema inmune, digamos, del sistema nervioso. Ya, ahora, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Ya, voy a seguir. Entonces, vamos a la neurona. Este es un esquema representativo de la neurona. Ya, cuando se llama esquema representativo es para que sea más fácil su estudio, ¿ya? Pero si nos miramos, digamos, en un corte histológico, en un cerebro, las neuronas son así, ¿ven? En esta forma, ¿ya? O sea, una de las tipos de neuronas, tienen varias formas de neuronas, ¿ya? Y también se pueden cultivar en frescos de cultivo, ¿no es cierto?, para hacer estudios in vitro, y que son de esta forma, ¿ya? Esto está teñido, digamos, con un marcador. Se hace una quizás, no sé si Miguel les pasó esto, pero mediante inmunohistoquímica, ¿no es cierto? Uno puede marcar una proteína específica de un tipo de célula, en este caso la neurona, y se ve, digamos, esta marca. ¿Ok? Así. Las neuronas se pueden dividir en tres partes, ¿no es cierto? Las dendritas, el soma y el axón. Ya las dendritas son ramificaciones donde ustedes van a ver, aquí se conecta, digamos, se va a conectar con otra neurona, ¿ya? ¿Ya? Acá el soma, donde está el cuerpo, digamos, de la neurona, donde encontramos el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, ¿cierto? El Golgi, etcétera, etcétera. Después tenemos el axón, y el axón va a terminar en botones sinápticos, donde también se va a conectar, digamos, la neurona, ¿ya? Con otra neurona. Generalmente el botón sináptico se conecta con una dendrita, generalmente se conecta con una dendrita, digamos, de otra neurona, ¿ya? Entonces, tipo de neurona, las neuronas tienen varias formas, pero más o menos se ha tratado, digamos, de dividir en tres tipos, ¿ya? Son las bipolares, ¿ya? En cual está el soma, tienen dendritas y un axón, ¿no es cierto? Sale por cada lado, digamos, digamos, del soma, digamos, ¿ya? Sale una dendrita y un axón. Están las unipolares, donde hay una pequeña prolongación, y esta prolongación de aquí se subdivide, digamos, en axón o dendrita, y están las multipolares, en cual pueden ver que tienen varias ramificaciones de dendrita, ¿ya? Entonces, vamos aquí a lo más importante, es la sinapsis. Eh, Como yo les dije anteriormente, las neuronas tienen la capacidad de hacer contacto entre ellas. Entonces, la sinapsis es el contacto especializado, ¿no es cierto?, donde se van a pasar información entre ellas, ¿ya? Generalmente la sinapsis, la que uno más ve en los libros, digamos, y la que generalmente más se da, es la axodendrítica, ¿no es cierto?, donde el axón hace contacto con la dendrita, ¿ya? ¿Ya? Pero también hay otras que son axoaxómicas, donde el axón hace contacto con el soma, y también está la axoaxónica, perdón, axosomática, donde el axón hace contacto con el soma, y la axosónica, donde el axón hace contacto con el axón, ¿ya? Generalmente estas cosas uno las ve también en los colegios, ¿ya? Pero hay dos tipos de sinapsis, ¿ya? La eléctrica y la química,
¿ya? Una es más antigua que otra, o la eléctrica es más antigua, ¿no es cierto? Se ve en otros animales. Nosotros también tenemos sinapsis eléctricas, digamos, en sitios más primitivos del cerebro, ya como el bulbo encefálico, cosas así. ¿Ya? En el fondo, la eléctrica, básicamente el contacto entre una neurona con la otra. Ahora vamos a hablar de la que está primero, es neurona presináptica, ¿ya? Y la que está con la que se contacta es neurona postsináptica, ¿ya? Eso vamos a pasar en ese contexto para que tengan claro eso. Eh, Hay canales, digamos, en donde ellos pasan, básicamente van a pasar iones. Eso es lo que hace una sinapsis eléctrica, ¿ya? El cambio de iones. En cambio, en la química, la neurona presináptica, ¿no es cierto?, va a liberar neurotransmisores, ¿ya? Que son sustancias químicas que se van a unir a, a un canal, ¿ya? Y este se va a abrir y va a entrar o salir iones, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poquito de neurotransmisores, ya estamos hablando ya entramos ya a hablar, digamos, de lleno a la transmisión sináptica, ¿no es cierto? Eh, y vamos a hablar de la neurona presináptica, ¿ya? La neurona presináptica va a liberar neurotransmisores, ¿ya? Y esto hay de varios tipos, ¿no es cierto? Eh, Acetilcolina, glutamato, glicina, GABA y un montón de más, ¿ya? Un montón más de neurotransmisores. Estos pueden ser excitadores o inhibidores, ¿ya? Excitadores es que van a generar una respuesta positiva, digamos, a la neurona postsináptica, o el inhibidor en donde va a apagar su respuesta, ¿ya? ¿Y qué ejemplo mejor que este de acá? Pues vamos al mismo ejemplo que les mostré la vez anterior. Piensen acá, aquí hay un golpe en el tendón, ¿no es cierto? Entonces va a haber leve contracción del músculo, ¿no es cierto? Y la neurona sensitiva, ¿no es cierto? Que la presináptica va a sentir digamos, esa contracción, ¿no es cierto? Entonces, se va a generar ese estímulo y ¿qué va a hacer? Va a liberar neurotransmisor, ¿ya? Y lo va a recibir la neurona postsináptica, que hay dos neuronas postsinápticas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? En este caso, cuando el músculo se va a contraer, ¿por qué? Porque va a liberar, en este caso, libera glutamato, que es un, digamos, neurotransmisor excitador. ¿Y qué va a hacer acá? Esta neurona motora va a tener una respuesta positiva, en cual va a generar una respuesta que va a ser la contracción muscular, ¿ya? Pero si se fijan también acá, hay una neurona más chiquita, ¿ya? Esa neurona es una interneurona. Esa neurona va a liberar GABA, que es un neurotransmisor inhibidor. Entonces, digamos, a la neurona sensitiva presináptica, cuando va a liberar, digamos, glutamato, esta lo que va a hacer va a liberar GABA. Entonces, ¿qué va a pasar con esta neurona de acá? ¿No es cierto? Esta no va a ejercer, digamos, una respuesta, ¿ya? Por lo tanto, este músculo, que es el efector, va a estar relajado, porque no puede estar contraído, porque si no la pierna no se va a mover, ¿ya? Así más o menos funcionan los neurotransmisores, ya sean excitadores o inhibidores, dentro de la gran gama que hay de neurotransmisores. Entonces, eh, a ver, hay dos tipos de transporte axónico. Generalmente, aquí en el soma, donde está ¿no es cierto?, el Golgi, el endoplasmático rugoso, aquí se forman, digamos, todo, digamos, lo necesario eh, los, para producir los neurotransmisores, ¿ya? En este caso hay un tipo de transporte axónico lento, ¿ya? En donde se va a caracterizar porque si vemos una foto con microscopía electrónica, vamos a ver vesículas de centro claro, ¿ya? Generalmente son vesículas más chicas. Y el neurotransmisor también es más chico, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá en esto? ¿Ya? El neurotransmisor se va a producir acá en los botones sinápticos, ¿ya? Y aquí va a viajar todo lo necesario para producir el neurotransmisor, ¿ya? Generalmente aquí viajan las enzimas, digamos, ¿cierto? La enzima, y se encapsula, digamos, porque se liberan vesículas, ¿cierto? Y dentro de la vesícula aquí se forma, digamos, el neurotransmisor, ¿ya? Eso. Está el transporte axónico rápido, en donde
se van a formar, digamos, los neurotransmisores se van a formar acá en el soma, ¿ya? Van a estar, digamos, dentro de las vesículas y viajan, digamos, hacia el axón y van a ser liberados. Estos se llaman, estos son vesículas de centro oscuro. Si vemos una foto de microscopía electrónica de un botón sináptico, podemos ver, digamos, que las vesículas son negritas, ¿ok? Y el neurotransmisor se va a liberar por exocitosis, ¿ya? Hay muchas proteínas relacionadas y también estudiado y aún sigue estudiando el mecanismo, digamos, de liberación. Esto es un tema bien bonito. Esto la verdad que esta clase uno podría hacer digamos, un ramo completo, digamos, digamos, de una cátedra completa de neurociencia, ¿ya? Pero en este caso, lo importante acá es que sepan que el neurotransmisor está dentro de una vesícula y se libera por exocitosis, ¿no es cierto? Hay un sistema de varias proteínas que se anclan, digamos, a la membrana, ¿ya? Pero básicamente, ¿qué va a producir la exocitosis? Va a ser el calcio. Va a entrar calcio y se produce la exocitosis. Generalmente las vesículas también ordenaditas, digamos, y se van liberando. Y esto, si lo vemos en microscopía electrónica, ven que aquí están las vesículas y aquí ya están las vesículas ya liberadas, digamos, ¿ya? Mediante exocitosis. ¿Ya? ¿Pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? en el transporte axiónico lento, ¿dónde se forman los neurotransmisores? Lento. El neurotransmisor se van, o sea, se van, básicamente se forman y se empaquetan acá, en los botones sinápticos. ¿Ya? Por acá, aquí, digamos, se va a producir todo lo necesario, las enzimas necesarias para producir, digamos, los neurotransmisores y empaquetarlos, digamos, en las vesículas, ¿ya? Y viajan, digamos, ¿no es cierto? Realmente, este es un sistema de microtúbulos, ¿ya? Y viajan, digamos, hacia los botones sinápticos, ¿ya? Todo el sistema de citoesqueleto, digamos, importante para el viaje, hay laboratorios especialistas, digamos, incluso también hay aquí en Chile que estudian, digamos, todo este viaje hasta acá, ¿ya? Para que vean que esta cosa no está así tan a la ligera, digamos, ¿ya? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, voy a seguir. Entonces, nosotros vimos que, ¿no es cierto? Que, voy a hacer un resumen, tenemos la neurona presináptica, la neurona postsináptica, ¿no es cierto? La neurona, hay un estímulo que hace que se libere los neurotransmisores, ¿no es cierto? Entonces, al liberarse los neurotransmisores, van a pasar cosas en la neurona postsináptica, ¿ok? ¿Ya? Entonces, los transmisores, ¿qué va a haber, digamos, en la neurona postsináptica? Tiene que haber algo que pueda captar, digamos, los neurotransmisores, ¿ya? Y para eso están los canales, ¿ya? Estos son los canales, ¿ya? En donde hay unos canales que son receptores que digamos, se unen al neurotransmisor y se abren, ¿ya? Y va a entrar iones, po. Entrada de iones o salida de iones, ¿ya? Entonces, los canales iónicos, ¿no es cierto? Son selectivos, digamos, depende al ion, digamos. Hay un tipo que se llama compuerta de voltaje, en donde estos canales se van a abrir de acuerdo a la variación, digamos, del voltaje de la membrana. ¿Ya? Si la membrana sube su voltaje, generalmente se abren canales generalmente de sodio. ¿Ya? Muchas veces si ya... Y eh, a veces cuando sube mucho digamos, el voltaje, también se abre de potasio y vamos a ver, digamos, qué pasa con eso, ¿ya? Lo importante acá es que hay que saber que si bien aquí está nombrado, por ejemplo, un canal de sodio, un canal de potasio, de cloro, de calcio, no es solo un canal, hay un montón de canales, o sea, hay todo un estudio, digamos, que se dedica, digamos, a estudiar los tipos de canales. Entonces, básicamente, no es arriesgado decir, digamos, que, por ejemplo, un canal de sodio, básicamente dan como unos 50, ¿ya? Para que tengan claro eso,
y esta cosa se hace más compleja porque cada canal tiene una función específica, digamos, ¿ya? Entonces, eso lo hace mucho más entretenido, digamos, esta área. ¿Ya? También hay canales con puerta de ligando, en donde se une un neurotransmisor y el canal se va a abrir. ¿Ya? En este caso, el glutamato se une y ahí se abre, digamos, y sale el sodio. ¿Ya? Ya. También hay otro, claro, dentro de los compuestos ligados también hay canales que se van a abrir de acuerdo cuando se une un ion, en caso del calcio, digamos, ya se entra el calcio y sale el potasio, o también digamos, alguna otra señal, digamos, que venga dentro de la neurona, ya como el AMP cíclico, cosas así, que hace que los canales se abran. ¿Ya? Y los receptores son canales, digamos, ¿no es cierto? Que estos pueden ser de dos tipos, ¿no es cierto? Ionotrópicos y metabotrópicos. El ionotrópico, el canal donde, digamos, se activa cuando se une, digamos, un neurotransmisor, se abre y va a entrar, digamos, iones, ¿ya? Y el otro entra, digamos, se une a un neurotransmisor y este va a producir, digamos, mediante mejor dicho, activación de proteína G, esta va a activar, digamos, otros canales iónicos. ¿Ya? Lo activa, se abre o también controla, digamos, su abertura. ¿Ya? Puede ser que, en caso, no sé, según la proteína G de este canal, puede este canal esté más tiempo abierto, ¿no es cierto? Se cierre más rápido, ¿no es cierto? Eso depende. ¿Pregunta hasta acá? Profe, ¿puede repetir lo último de los receptores? ¿Cómo? ¿Puede repetir lo último lo de los receptores del inotrópico y el... Esto, ya. Sí. Ya, entonces, ya dije que había dos tipos de receptores, ¿no es cierto? Están los ionotrópicos y metabotrópicos, ¿cierto? Los ionotrópicos, básicamente, va a ser esto, se une, está aquí el receptor, ¿no es cierto? Que es un canal que se une, digamos, en el neurotransmisor y el canal se abre y va a producir entrada o salida de un ion. Eso es, ¿ya? El metabotrópico, está el receptor, se une el neurotransmisor y se activa el sistema de proteína G, ¿ya? Y la proteína G, digamos, va a activar o regular otros receptores, ¿ya? En donde va a permitir, pues, la apertura o el cierre de un receptor, el cual que es inotrópico, que va a entrar o salir iones. Eso es. ¿Está bien? Sí, ahora sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces voy a seguir. Entonces, vamos acá a lo siguiente. Estamos casi, ya nos queda mucho la parte de sistema nervioso. ¿Ya? Vamos a explicar el potencial de acción. Yo les conté que la liberación de neurotransmisores va a ser mediada por calcio, ¿no es cierto? Pero para que se abra el canal de calcio tiene que pasar algo en la membrana, ¿ya? ¿Y qué pasa en la membrana? Hay un potencial de acción, ¿ya? Que en el fondo, ¿qué un potencial de acción? El potencial de acción es un cambio, digamos, en el voltaje de la membrana, ¿ya? Y este potencial se va a propagar por toda la membrana de la neurona, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿No es cierto? Ya, está la neurona sensitiva, se genera, digamos, se va a activar, en este caso, si vemos el ejemplo que teníamos anteriormente, digamos, la neurona sensitiva se va a activar, digamos, porque va a sentir la contracción, digamos, del músculo, ¿no es cierto? Se va a generar el potencial de acción, se va a liberar neurotransmisor, y al liberar neurotransmisor, ¿no es cierto? El neurotransmisor va a ser captado por los receptores de la neurona postsináptica y también va a generar un potencial de acción. Ya esta neurona, ¿ven? Y así es la cosa. Fase del potencial de acción. Bueno, les cuento acá, esta cosa, el potencial de acción, hay todo también,
hay toda una cosa, se puede explicar mucho más complejo, hay una serie de fórmulas, se explica por equilibrio electroquímico, unas cosas así, ¿ya? Pero yo aquí no voy a pasar eso. Lo que más o menos me interesa es que más o menos conozcan así a grandes rasgos cómo es el potencial de acción y cómo se va generando, ¿ya? Entonces, pues, tenemos la membrana de la neurona en reposo, tiene un voltaje que puede variar entre menos 70 a menos 90, ¿ya? En este caso está menos 70, entonces va a haber un estímulo, en cual ese estímulo que va a hacer va a generar que, aumente levemente el voltaje de la membrana, y eso va a ser lo suficiente para generar el potencial de acción, ¿no es cierto? Entonces, el potencial de acción tiene una fase de despolarización, en donde aumenta el voltaje, ¿no es cierto? Posteriormente cae, ¿no es cierto? Baja el voltaje, fase que se llama repolarización, ¿no es cierto? Que se va a hacer negativo nuevamente, pero en este caso se hace tan negativo que llega a un periodo que se llama periodo refractario, ¿ya? Y posteriormente, después la membrana vuelve a su digamos, voltaje inicial, ¿ya? Para entender un poquito cómo pasa esto, tenemos que saber una cosa. Tanto dentro como fuera de la célula hay iones, ¿ya? Estos iones están cerca de la membrana celular, ¿ya? Entonces, si vemos, mira, aquí hay dos ejemplos, está el calamar y la neurona de mamífero. ¿Por qué siempre está el calamar y se pone? Porque en los axones de calamar se descubrió cómo se generaba el potencial de acción, ¿ya? Por eso. Pero, si se fijan los dos, si bien cambia un poco, digamos, la cantidad, pero la proporción es casi la misma, básicamente encontramos que dentro de la neurona, y cerca de la membrana, hay mucho potasio, ¿ya? Hay mucho potasio intracelular y menos potasio extracelular. Lo mismo pasa con el axón del calamar, ¿ven? Y también hay mucho sodio que está, si bien hay poco dentro de la célula, hay mucho fuera de la célula, ¿ya? Y estos dos iones son como bien importantes para que se produzca el potencial de acción, ¿ya? También hay cloro, calcio y otros más, pero esto realmente, esto lo que van a hacer más, van a controlar un poco más, a modular un poco más el potencial de acción, ¿ya? Entonces, teniendo claro eso, que adentro de la neurona hay más, hay más potasio y afuera hay más sodio, ya vamos a descomponer un poquito el potencial de acción para que vean qué pasa, cómo se produce. Entonces, tenemos una acción de la neurona, ¿ya? Estamos, digamos, detectando, digamos, tenemos dentro de la neurona y fuera de la neurona para que veamos, digamos, los cambios que van a pasar, digamos, en cuanto al voltaje, ¿ya? Entonces, estamos en una situación de reposo. Generalmente adentro es más negativo y afuera es más positivo, ¿ya? No, es así, adentro es más negativo y afuera es más positivo, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Hay un estímulo, un evento. La neurona sensitiva sintió, digamos, ¿no es cierto?, la pequeña contracción del músculo, ¿ya? ¿Y qué va a hacer eso? Va a hacer que se abran los canales de sodio, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer cuando se abre el canal de sodio? El sodio va a entrar hacia la neurona, y a medida que entra, se va a hacer, el espacio intracelular se va a hacer más positivo, como se ve acá, ¿ven? Va a ser más positivo, ¿no es cierto? Va a ser más positivo, porque va entrando sodio, ¿ya? Hasta que llegó a un plató, llegó, ¿no es cierto?, a un pic, que generalmente en este caso es más 30, ¿no es cierto? Entonces, como este canal sensa el voltaje, ¿no es cierto?, ¿qué va a hacer? Se va a inactivar, ¿ya? No se va a cerrar, se va a inactivar. En el fondo es una especie como de una bola, digamos, de aminoácidos que va a tapar, digamos, el canal, ¿ya? Y entre paréntesis, esta investigación, aquí trabajaron mucho acá investigadores chilenos, ya hace como años 70, 80, por ahí, más o menos, ¿ya? Y dentro de los investigadores,
chileno, hay uno que se llama, imagino ustedes lo conocen o lo han visto, se llama Ramón Latorre, que él eh, trabaja en la Universidad de Valparaíso, ¿ya? Es director del Centro de Neurociencia, y él trabajó en su tiempo la Universidad de Valparaíso era la Universidad de Chile, sede en Valparaíso, ¿ya? Y trabajaba en Montemar, donde está, digamos, la carrera de Biología Marina, ahí hizo su trabajo, y ahí, digamos, estas cosas, una de las cosas que trabajaron fue esto, digamos, ¿ya? Fue él también otro muy famoso, chileno también, Francisco Benzanilla, que él está en Estados Unidos en este momento, pero ellos también trabajaron mucho en este canal, ¿ya? Para que vean que en el fondo Chile también es, digamos, o tiene, mejor dicho, muchos neurocientíficos y más o menos importantes, que fueron relevantes, digamos, para explicar todos estos procesos. Ya, bueno, entonces, perdón, entonces, ya, se cerró, ¿no es cierto?, debido a que aumentó, digamos, el voltaje, se le activó el canal, ¿ya? Y a este voltaje, ¿qué va a hacer? Se abre un canal de potasio, ¿ya? Entonces, el potasio, como estaba más adentro que afuera, el potasio va a salir. Va a salir, va a salir, y a medida que sale, digamos, la membrana se va a hacer más negativa, ¿ya? Se va a salir, pero va a salir tanto que la va a hacer muy negativa, lo que se llama periodo refractario, ¿ya? ¿Ok? Aquí en este caso, y como está esto, digamos, digamos, ya está este periodo refractario, generalmente hay unos tipos de canales de sodio que se van a cerrar nuevamente, ¿no es cierto? Sale la bolita esta, y se cierran, digamos, o simplemente van a quedar, digamos, inactivos con la bolita de inactivación, digamos, por mucho tiempo, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué pasa en el periodo refractario? ¿Ya? En este tiempo va a ser tan negativa la, digamos, la membrana que no va a generar, digamos, que cuesta más que se genere un nuevo potencial de acción, ¿ya? Hay dos tipos de periodo refractario, está el absoluto y el relativo. El absoluto, los canales están inactivados. Ya, como le mostré anteriormente, esa bolita está, digamos, está tapando, digamos, el canal, ¿ya? Y esta cada vez se va a destapar, pero un tiempo más, digamos, ¿ya? O sea, aquí, si tú de nuevo haces otro estímulo para que se genere potencial de acción, imposible, no se va a generar. Pero hay hay otros tipos de neuronas, digamos, y otros tipos de canales, porque recuerden que también como hay tantos canales, las neuronas pueden tener, un tipo de neurona puede tener un tipo de canal y otra neurona puede tener otro tipo de canal, ¿ya? Entonces, hay un caso que se llama periodo refractario relativo, en donde algunos canales están cerrados, ¿ya? Entonces, si llega otro estímulo, se puede generar otro potencial de acción, ¿ya? Pero para que se genere este potencial de acción nuevo, tiene que hacer, digamos, tiene que haber, tiene que ser un estímulo mucho más grande, ¿ya? ¿Ya? Entonces, para que todo vuelva a la normalidad, ¿no es cierto? Tiene que, para que de nuevo entre, digamos, el potasio que estaba afuera, y para que salga el sodio, ¿no es cierto? Esto va a ser mediado por las bombas sodio y potasio, ya que estaban en esta ATP, donde van a sacar el sodio de dentro de la célula, y de nuevo va a entrar, digamos, el potasio, ¿ya? Entonces, eh, el estímulo se produce, en este caso, en la dendrita, ¿no es cierto? Hay un cambio, digamos, de voltaje de la membrana, ¿no es cierto? Y este voltaje va a ir cambiando, 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 hasta llegar al axón. Generalmente el axón hay muchos canales, y aquí es donde se genera potencial de acción, ¿ya? Entonces, uno habla que potencial de acción es ley de todo o nada. ¿Por qué? Porque cuando se genera el potencial de acción acá, el potencial de acción no para. Se va a generar aquí, 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 hasta que llega hasta acá, ¿ya? ¿Ya? ¿Y eso por qué pasa? Porque en este caso es un axón de una neurona, ¿no es cierto? Hay muchos canales, ya, señores canales. Entonces, acá, en este lado, si medimos este lado, digamos, ¿no es cierto? Acá se va a producir el potencial de acción, ¿no es cierto? Porque los canales
se van a abrir, ¿no es cierto? Va a entrar el sodio, ¿ya? Y los canales que están al ladito, también, debido al cambio de membrana, también se van a empezar a abrir en caso del sodio, ¿no es cierto? Y va a pasar así. Entonces, lo que pasa es que el potencial va a pasar en toda la membrana. No es que pase un potencial y se apague, no, eso es imposible. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante la mielina, digamos, ¿no es cierto? En los axones. Ustedes fijan, el caso del axón tiene muchos canales, ¿no es cierto? Entonces va a entrar el sodio, ¿no es cierto? El potasio y así, ¿ya? Si bien le de todo nada, ¿no es cierto? Esto va a decir que va a haber potencial de acción en toda la membrana, ¿ya? Este va a ser más lento, ¿por qué? Porque hay muchos canales que van a salir, ¿no es cierto? Hay sodio, entra potasio, así, sucesivamente, ¿ya? Pero sí, ¿qué pasa si nosotros, digamos, bloqueamos, digamos, eh, o bloqueamos, o tapamos, mejor dicho, los canales que están acá? ¿Y aquí va a pasar? Va a ser más rápido el potencial de acción. ¿Por qué? Porque en vez de salir acá, entrar acá, ¿no es cierto? Los iones, esto va a saltar, pip, y llega acá. Y aquí, digamos, se genera ahora potencial de acción, ¿no es cierto? De nuevo acá, ¿ven? Entonces, eso va a ser mucho más, digamos, más rápido, lo que se llama propagación saltatoria. Y finalmente, eh, hay un concepto claro, que se descubrió, digamos, que se llama sinapsis tripartita, en donde no solamente actúa la neurona presináptica y postsináptica, ¿ya? Presináptica y postsináptica, sino también va a estar el astrocito, ¿ven? Y el astrocito va a liberar sustancias y va a liberar sustancias, va, digamos, a tomar también el exceso de neurotransmisor, ¿ya? Entonces, en el fondo, ellos van a controlar, digamos, cómo se genera, ¿no es cierto?, la sinapsis, ¿ya? ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, ¿podría explicar de nuevo cómo es que funciona la vena de mielina en el aumento de la velocidad de conducción? Bueno, ya, de nuevo. Ya. Aquí está el axón, ¿cierto? Aquí está el axón. Está lleno, ¿cierto?, de muchos canales, ¿no es cierto? Canales de sodio, potasio, ¿ya? Entonces, esto, aquí se va a abrir se va a abrir el canal de sodio, ¿no es cierto? Va a entrar sodio, ¿no es cierto? Va a salir potasio, aquí también, ¿ya? Aquí también, en todo va a pasar eso. Entonces, hacer este proceso de entrada, salida, así, eso va a ser, el potencial de acción va a ser más lento. Si bien va a haber potencial de acción, pero se va a demorar más, digamos, en que llegue hasta acá, digamos, ¿ya? Entonces, para evitar eso, están las vainas de mielina, digamos, producidas por la glía, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Por los oligodendrocitos y por las células de Schwann. Entonces, en el fondo van a tapar estos canales que están acá, ¿ya? ¿Para qué? Para que el sodio, en vez de salir así, en vez de entrar, mejor dicho, así, y salir potasio, que es más lento, va a saltar. Esta parte va a salir acá, ¡pum! Y va a entrar acá. Y salir acá, los iones. Después acá, ¡pum! Acá. Entonces acá es más rápido. ¿Ya? Es mucho más rápido esta parte acá que salga acá, que siga, si comprar la misma distancia, es mucho más rápido esto que esta de acá. ¿Ya? Porque aquí hay más canales. ¿Ok? ¿Claro? Sí, profe, ahora sí, gracias. Ya. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Las vainas de mielina afectarían en el tema de qué tan fuerte es como lo del La escuché sodio, súper bajito, no la escuché bien. ¿Me repite la pregunta, por favor? de que si las vainas de mielina hacen que sea más rápido, pero afectaría con el tema de la potencia de ese. No, no afecta, es más rápido. No, solamente es más rapidez. No hay forma, digamos que. Recuerde que no hay potencia acá, o sea, el potencial de acción se va a generar sí o sí igual. ¿Ya? Eso. Ya, ¿otra pregunta? Profe, el astrocito funciona como mediador y controla ambas sinapsis. Eh,
Tú dices que ambas sinapsis, la química y la... no, sí, hay más estudios, hay más... mira, la verdad es que hay más estudios en, digamos, que el astrocito en controlador, digamos, más de la sinapsis química. La verdad que yo no he visto estudios que hablen de el efecto del astrocito en sinapsis eléctrica. Pero si te pones a pensar, lo más seguro que no, porque en este caso no hay, en el fondo, no hay un receptor, digamos, ¿ya? No hay receptor, no hay liberación, digamos, tampoco de neurotransmisores, po, ¿ya? Una cosa que se abre el canal y entra el sol y sale así, súper como, ya, súper primitiva, digamos, ¿ya? Entonces, sí, la verdad que me imagino que no. Ahora, por otro lado, también hay casos que animales más inferiores que también parece que no tienen como un sistema de astrocitos como nosotros, ¿ya? Hay otras células que son unos astrocitos que son más primitivos, entonces no tienen tanto control, no controlan tanto, digamos, la otra neurona, ¿ya? Sí, una cosa bien. Por ejemplo, no sé, los peces no tienen astrocitos. Son células ependimales, digamos, que pueden cumplir una función de astrocito, pero están básicamente pegados, digamos, en el ventrículo, digamos. Ya están en los ventrículos y hacen, ya no tienen como una función tan importante. Ujú. ¿Otra pregunta? Ya, entonces vamos a tomar un descanso de 5 minutos para seguir. La parte muscular es mucho más corta, ¿ya? Son las 9:19. Ya a las 9:25 vamos a seguir con la clase. ¿Ya? Sí, como dice Ricardo, váyanse a descansar, chiquillos. Bueno, tú también, Ricardo, toma un descanso, toma agua, estira los pies. Voy a detener un poco la grabación para no... Y después vamos a continuar. Ya. Te trae. Tin, 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 tin. Ya. Conexión muscular. Que es mejor para iniciar esta parte que nuestro gran Arnold Schwarzenegger, ¿no es cierto? Digamos, él fue uno de los, digamos, de los más famosos fisiculturistas, ¿no es cierto? Digamos. O sea, fue porque ya no es. Pero, si ustedes se fijan, lo que él hizo, digamos, básicamente lo que él hacía para ganar masa muscular, si bien era levantar mucho peso, ¿no es cierto? Pero sus ejercicios es contracción, ¿no es cierto? Estira el músculo, después levanta la pesa y se contrae, ¿no es cierto? ¿Ya? Al hacer tanto peso, el músculo empieza a crecer, ¿ya? Pero eso, ¿no es cierto? Hoy día vamos a hablar eh, lo que es la contracción muscular a grandes rasgos, ¿ya? Entonces, hay tres tipos de músculos, ¿ya? Está el músculo esquelético, el cardíaco y el liso, ¿ya? Tienen diferencia los tres, eh, pero los tres se contraen básicamente de la misma forma, digamos, ¿ya? Tienen las mismas proteínas que permiten la contracción de los tres músculos. Eh, una, hay músculos que tienen, digamos, la exposición de las proteínas para contraerse más ordenadas que la otra. ¿Ya? En el caso del liso, mucho más desordenado, ¿ya? Que los otros músculos, tanto el esquelético como el cardíaco, ¿ya? Básicamente el músculo esquelético, presente, si ustedes ven, digamos, las células son multinucleadas, células o fibras musculares son multinucleadas, tienen más de un núcleo, y ustedes pueden ver estrías tanto longitudinales como transversales, ¿ya? En el caso de la fibra cardíaca, cada fibra o célula tiene solamente un núcleo. También se observan, digamos, estriaciones longitudinales y transversales, mucho menos que acá, pero igual ahí, digamos, ya. Y también hay unas cosas que ven acá, ven, se llaman discos intercalares, que son así, ¿ven? Que son transversales, y eso que color mucho más, se marca al teñirlo mucho más denso, y eso, ¿qué va a hacer? Eso permite, digamos, que se unan, digamos, dos fibras, ¿ya? ¿Por qué? Porque el músculo tiene que tener un movimiento rítmico,
¿ya? El músculo cardíaco. ¿Ya? Así, a grandes rasgos, la composición del músculo, el músculo, digamos, músculo esquelético especialmente, el músculo se divide, digamos, en fascículos musculares, ¿ya? En donde en cada fascículo encontramos una célula muscular o una fibra muscular, ¿ya? El músculo se envuelve, digamos, por un tejido conjuntivo, ¿ya? Que ustedes lo vieron, digamos, lo que es el tejido conjuntivo, ¿ya? Que se llama epimicio, ¿ya? Después cada fascículo se llama perimicio, ¿ya? O sea, perdón, cada tejido que envuelve, digamos, un fascículo muscular se llama perimicio. Y también las células van a estar, digamos, envueltas también de ese tejido, y se llama endomisio, ¿ya? Básicamente, una de las funciones principales va a tener nutrir, digamos, el músculo, ¿ya? Porque por ahí hay varios vasos sanguíneos, digamos, ya pasan vasos sanguíneos que van a permitir la nutrición de este músculo, ¿ya? Si vamos a la fibra muscular o célula muscular, ¿ya? Las células son unas células que tienen, igual que una célula normal, ¿ya? Pero tiene una membrana celular, ¿ya? Pero la gracia que esta membrana tiene una especie de túbulos, se llaman túbulos T, ¿ya? De túbulos que van hacia el interior de la célula, ¿ya? Aquí tenemos su núcleo, que el núcleo generalmente está más pegado hacia la membrana, ¿ya? No está centrada como otras neuronas. También es una célula que tiene muchas mitocondrias, ¿ya? Porque ellas necesitan mucha energía. Y tienen unas miofibrillas, ¿ya? Las miofibrillas, en donde aquí vamos a encontrar, digamos, las proteínas importantes para que se genere la contracción, ¿ya? Envolviendo generalmente las miofibrillas, vamos a encontrar el retículo endoplasmático liso, o se llama retículo sarcoplasmático, ¿ya? Ahora, ahí después les voy a mostrar por qué es importante, digamos, el retículo sarcoplasmático, ¿ya? El retículo sarcoplasmático, junto con estas imaginaciones de la membrana, ¿no es cierto?, que son los túbulos T, van a formar una tríada, ¿ya? Generalmente fue una tríada, ¿ya? El retículo sarcoplasmático tiene unas cisternas, que se llaman cisternas, digamos, ¿no es cierto?, y estas prolongaciones hacia más centrales, ¿ya? ¿Ya? ¿Pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Ya. Entonces, vamos a hablar de la contracción, ¿cierto? Como ustedes ven, digamos, en este caso, voy a volver al mismo ejemplo que tomé anteriormente, porque es fácil de poder, digamos, entender, ¿ya? Para que haya una contracción muscular, ¿ya? Tiene que haber una sinapsis, ¿ya? Con una neurona. En este caso es la neurona motora, digamos, que hace sinapsis con el músculo, ¿ya? Especialmente se va a llegar a las fibras musculares, ¿ya? Entonces, la sinapsis va a ocurrir en una placa, se llama placa motora, es donde se une la neurona motora con la fibra muscular, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer acá? La neurona va a liberar acetilcolina, ¿ya? Entonces, al liberar acetilcolina, este neurotransmisor va a ser captado por receptores de acetilcolina, ¿no es cierto? Y al unirse este neurotransmisor, va a entrar sodio y se va a generar, digamos, el potencial de acción en la fibra muscular, igual como yo les mostré ya anteriormente. Es lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer? El potencial de acción va a viajar acá, ¿no es cierto? Y va a llegar a los túbulos T, ¿cierto? Ya llegó aquí a los túbulos T,
Y recuerden que acá está la triada, ¿no es cierto?, con el túbulo T, digamos, y el retículo sarcoplasmático, ¿ya? ¿Y qué va a hacer, ¿no es cierto? Este cambio en el voltaje de la membrana va a activar un receptor que también es de calcio, pero se llama receptor de dihidropiridina, ¿ya? Y este receptor va a cambiar su conformación y al cambiar su conformación, este va a abrir un receptor que está en el retículo sarcoplasmático que se llama de rianodina, ¿ya? Y esta unión, digamos, esto va a estar unido por diversas proteínas, ¿ya? Entonces cambia su conformación y se abre el receptor de rianodina que está en el retículo sarcoplasmático y aquí va a producir la liberación de calcio, ¿ya? Y así se va a generar, digamos, la contracción, ¿ya? Ustedes pueden ver, el calcio está muy involucrado en varios procesos, digamos, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? En la miofibrilla vamos a encontrar la unidad estructural, o sea, unidad básica, digamos, de contracción, que es el sarcómero, ¿ya? Y ya, ¿por qué va a estar compuesto por filamentos de miosina, que son más gruesos, ¿ya? Filamentos de miosina, ¿no es cierto? Y filamentos de actina, que son más delgados, que están arriba y abajo, digamos, del filamento, ¿ya? Voy a formar esta forma, ya más o menos para estudiar esta cosa, y lo que ellos también como vieron, digamos, la miofibrilla en microscopía electrónica, ¿no es cierto? Vieron esta forma. Entonces, lo que ellos le llamaron, esta es la banda A, ¿no es cierto? Una banda A, que está compuesta, digamos, por donde están la miosina, digamos, y parte, digamos, de la actina, ¿no es cierto? Y una banda I, está compuesta prácticamente con puras filamentos de actina, y el lugar donde se unen los filamentos de actina están anclados, ¿ya? Claro, esto llamaron disco Z, aquí disco Z, acá, y esta es la zona H, esta zona H donde acá no hay, digamos, actina, solo miosina, ¿ya? Más o menos para poder, cuando vieron, digamos, las imágenes como esta, ellos pudieron, digamos, y dijeron, ya vemos diferentes nombres, digamos, para poder ser mejor estudiado, ¿ya? Entonces, podemos ver que en estado de relajación, así están dispuestas las fibras, ¿no es cierto? Las de miosina y actina, ¿ya? Y cuando se contrae, las fibras de actina se van hacia el centro, ¿ya? Ambas hacia el centro, ¿ya? Ahora, estas fibras de miosina generalmente son como 600 miosinas, digamos, ¿ya? Y estas tienen una forma como de palos de golf, ¿ya? ¿Ya? Además también hay proteínas, estas proteínas de acá, que son como ayudan a sostener un poco las fibras de miosina, ¿ya? Y también hay proteínas que ayudan también a mantener un poco más también la actina, ya generalmente la electina está involucrada en estos temas, ya, pero eso no importa, digamos, en este momento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se produce esta contracción? Lo vamos a hacer con esta diapositiva, y que es la última ya también, ¿ya? Entonces, tenemos la miosina, ¿no es cierto?, que son varias proteínas que tienen forma de miosina, digamos, ¿no es cierto?, que tienen forma de palo de golf, como les dije, tienen una cabeza, ¿ya? Y que van a estar cerca de la actina, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la miosina, su cabeza va a estar unida a un ADP, ¿ya? Una adenosina. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Va a llegar el calcio, ¿no es cierto?, liberado por el retículo sarcoplasmático, y se va a unir a una proteína, que esta proteína se llama troponina, ¿ya? Y al unirse el calcio a la troponina, va a producir un cambio conformacional que va a permitir que otra proteína que se llama tropomiosina, digamos, se mueva, y al moverse, digamos, van a estar expuestos, o exponen, mejor dicho, los sitios de unión de la miosina con la actina. En este caso están representados con una pelotita de color amarillo, ¿ven?
Ve que acá no se ve, ¿no es cierto? Entonces se unió el calcio y se movió, digamos, esta proteína. ¿Ya? Entonces, al estar expuestos los sitios de unión, ¿no es cierto?, con la miosina se va a unir a la actina. ¿Ya? Entonces, al unirse, digamos, el ATP se va a liberar, entonces la cabeza de la miosina se va a mover, se va a correr, se va a mover, y al moverse, digamos, va a contraer, digamos, o mejor dicho, va a mover la miosina hacia la actina hacia el centro, ¿ya? Hacia el centro del sarcómero, ¿ya? Entonces va a ser esta, después generalmente hay como 600 miosinas, entonces va a llegar acá, la otra miosina también se va a unir, digamos, al sitio de unión de la actina y también lo va a correr, y así, ¿ven? Entonces entre todos van a ir trabajando y van a permitir, digamos, que la actina se mueva hacia el centro del sarcómero y ahí así se produce la contracción muscular. ¿Ya? Entonces, luego ya el ATP se va a unir, digamos, a la miosina, y este ATP va a hacer que se libere la miosina de la actina. ¿Ya? Generalmente solamente una miosina se puede despegar y unir como 5 veces a la actina por segundo, ¿eh? Entonces súper rápido, pero es súper rápido, que se pegan, se despegan, viene otra, se despega, sigue así. ¿Ya? Ya, después el ATP se hidroliza y vuelve a su estado inicial, digamos, donde el ATP se hidroliza, claro, y vuelve a su estado inicial, como dije anteriormente, donde la miosina va a estar unida con ADP. ¿Ok? Y así se inicia el nuevo proceso. ¿Ya? Y con eso estamos listos, terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Parece que no. Bueno, chiquis, fue un placer. Lástima que no los pude conocer, digamos, en vivo, pero ya está la oportunidad. Ya, muchas gracias. Cualquier pregunta me la pueden hacer no sé, le tienen una duda más grande o cualquier cosa, le preguntan al profesor Miguel y él me la puede hacer llegar, ¿ya? Yo al Miguel le mandé la clase, también le mandé unos libros, le mandé un libro, El Purves, que es un libro de neurociencia, que yo más o menos para hacer la clase digamos, del sistema nervioso, me basé como en 6 capítulos, pero saqué, digamos, como lo más importante. O sea, hay muchas cosas que no puse en la representación, así ustedes quieren estudiar, de acuerdo a la presentación van revisando, digamos, las cosas que yo hablé, ¿ya? Y también les mandé algo, digamos, de muscular para que más o menos estudien, que es súper básico, digamos, ¿ya? Pero por último, si no encuentra que no es buen, digamos, material, pueden también buscar en otros lados, buscar por internet, digamos, siempre hay información, porque esta cosa siempre está, digamos, ¿ya? Ya, Así que, muchas gracias. eso. Así que eso. Ya pues. Esperemos que Miguel aparezca. Parece que no está. No está. Bueno, ya. Voy a cortar. Ya. No, chicos, nos vemos, que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Ya, profe. Chao, profe. Gracias. Suerte. Chao, profe.
escuchan ahí? ¿Me escuchan? ¿Aló? 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 Sí se escucha, Ah, ok, está. Sí, Está pero teniendo no se problema ahí ve. está teniendo problema con el audio, ahora sí. Bueno, ¿cómo estuvo todo? ¿Todo bien? ¿Están un poquito cansados? Esperemos que no mucho. Como les dije anteriormente, bueno, primero agradecer a Ricardo por la clase. Nosotros ya lo hicimos el lunes. Respecto a los documentos que me pasó Ricardo, yo obviamente ya los subí para la sección 2, pero hoy día se los voy a subir a ustedes. Esto incluye un libro, el Purves de Neurociencia, está en español, cosa que es buena, yo lo tenía en inglés, por eso no lo subí antes. Así que lo tenemos en español. Y Ricardo me dice que se basó en los primeros 6 capítulos para preparar esta clase. Por supuesto, 6 capítulos de ese libro es un montón, pero también la recomendación, por supuesto, es que mediante la presentación vayan viendo en qué cosas enfocarse para así obviar el resto. 6 capítulos de ese libro deben ser unas 300 páginas, me imagino. Así que para que lo tengan claro. Bueno, ahora como les dije, hay que grabar esto, entonces vamos a tener media hora de descanso y luego nosotros volvemos con lo que respecta a meiosis y a dar alguna información importante. Pero ahora, por favor, váyanse a descansar y yo creo que en media hora desde ahora, es decir, son las 9:45 según mi reloj, a las 10:15 debería esto estar listo. Esperemos que sea así. A veces se demora un poquito más, pero por ahí debería ser. ¿Ok, chiquillos? ya. Nos vemos Ya, al ratito perfecto. entonces. Que estén bien. Ya, profe.